Muy buenas tardes, familia. Un saludo. Soy Luis, están en la caja de Pandora y hoy tenemos una tarde muy interesante como todas las tardes que hemos tenido esta semana. Esta semana es que lo hemos petado y hoy no va a ser menos. Lo vamos a seguir petando porque es que nos va el rollo. Nos va el rollo de dar un contenido que realmente valga para algo. Y el de hoy, el de Adrián, pues vale para algo. Matemáticas védicas. Ya está la formación, ya está aquí. Ahora en un ratito os hablaremos más de ella. Y nada, es alucinante. La he estado repasando después de unos años y la verdad es que me queda un poco perplejo de las contestaciones tan buenas que me daba yo a mí mismo cuando me escuchaba. O sea, o sea, un crack. Ahora lo tengo que hacer y la cago. Pero bueno, menos mal que tengo ya el vídeo para poder repasarlo. Pues nada, empezamos a las 5, Historia de la ciencia desconocida con Adrián. A las 6, de aquí a una hora, actualizar tu ADN inmune y curación espontánea en mis consultas con Lolo Vidal. Luego a las 19, ahorro, libertad, deuda, esclavitud con Mariano Arnal. Este nos lo pone difícil, ¿eh? Y a las 8, tertulia con Constantin, pero me han avisado que Constantin no estará, o sea que o paramos ahí o hacemos preguntas y respuestas. Estas las novedades. Y bueno, vamos a conectar aquí con Super Andalucía, a ver cómo está el tema por allí. ¿Qué? ¿Qué tenéis ahora? ¿La variante Omicron? Pues mira, no lo sé, Luis. Yo ya he hecho la variante de mí mismo, ya está. O sea, me he derivado a mí mismo. Bien hecho, bien hecho. Es que estaba en unos grupos de Instagram de estos de humor y me han empezado a salir memes y hoy he estado todo el día riéndome. No puede ser. Yo solo. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, temazo. ¿Cómo empezamos, Adrián? ¿Cómo empezamos el tema? Bueno, pues básicamente he escogido este tema porque al final vamos a hablar precisamente de lo que tú has comentado, ¿no? De las matemáticas védicas, pero es una excusa magnífica para poder hablar de toda esa ciencia, esa tecnología y, bueno, vamos a hablar de una parte, evidentemente, porque es un programa de una hora y tampoco podemos estar, dándole caña al tema en profundidad, ¿no? Pero sí que vamos a hacer un repasito de algunos de los descubrimientos científicos y tecnológicos que han pasado de puntillas y que realmente pues hacen que te cambie por completo la visión de la historia de la humanidad, de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Y como digo, no vamos a tocar otro tipo de descubrimientos, supuestos descubrimientos que han existido y que están ahí y que todavía es más gordo el tema, pero sencillamente con lo que se ha reconocido a día de hoy ya es muy, muy grande, digamos, la revisión histórica de lo que nosotros aprendimos en el colegio o en el instituto, en el caso de que estén en Latinoamérica, en la high school o incluso en las facultades, ¿no? Hace unos años, y lo que hoy en día ya se acepta que ha existido, ¿no? Que realmente pues hay un salto bastante gordo, porque al final las evidencias van apareciendo y es innegable que existe toda una parte de ciencia y de tecnología potente que ha estado ahí y que bueno, pues no casa para nada con lo que nosotros hemos estado viviendo, ¿no? En toda nuestra enseñanza y, digamos, en lo que es el conocimiento mundanal de la historia de la ciencia, ¿no? Y de eso va un poco, de eso vamos a hablar. ¿Pero tú crees que saldremos en los libros de historia en un futuro? Por la que hemos liado básicamente. Despertar de la humanidad, hacer unos vídeos muy cachondos, este tipo de cosas. Pues mira, no lo sé, Luis, no lo sé. Es una incógnita porque al final, si algo estamos viendo hoy en día es que la historia no es aquello que está en los libros, sino algo totalmente distinto a lo que nos venden que sucedió, ¿no? Y lo estamos viviendo en tiempo real. O sea, existe un suceso y después está la posverdad, ¿no? Y la posverdad es la que produce la historia. Entonces, pues bueno, a partir de ahí tiene que existir una dosis bastante grande de espíritu crítico y de capacidad analítica, ¿no? Y de recabar datos y de poner en tela de juicio todo lo que se nos ha contado, porque realmente yo creo que día a día estamos reescribiendo esa historia convencional con capítulos bastante sorprendentes, ¿no? Como cositas que vamos a comentar hoy. Y claro, pues si aceptamos esto, pues evidentemente está claro que puede haber muchísimo más detrás, ¿no? Ya sabemos que esto es lo de siempre. Normalmente vemos la punta del iceberg, pero lo que está debajo del nivel del mar es muchísimo más grande, ¿no?
Y dicho esto, voy a compartir pantalla. Vamos a No ver. tengo la pantalla. Vamos, dale, dale. Vamos para ahí. Vamos a ver. Vamos, que vamos a divertirnos un rato. Bien, vamos a ver. Aquí lo tenemos. Mira, Aquí, Sandy te pregunta, Luis, ¿qué quiere decir cuando dicen una octava mayor? ¿cómo? Espera. Cuando dicen una octava mayor, tú has dicho antes una octava mayor. Yo he dicho una octava mayor. ¿Ah, sí? No, pues espérate. No decía eso, pero vamos, que si lo he dicho en algún momento, que creo que hoy no lo he comentado, cuando hablamos de una octava mayor, en este caso nos referimos a la escala musical, ¿vale? Bueno, en este caso yo me refiero a la escala musical, y cuando hablamos de una octava mayor, estamos hablando de sencillamente de un salto en la escala de las notas musicales, ¿no? En cuanto a las tonalidades. Como que saltas de, digamos, a los mismos 7 tonos y 12 subtonos, pero en una octava mayor, ¿vale? Con lo cual suena un poquito distinto. En mi barrio es cuando te superas. Una octava mayor es cuando tiro un poquito más arriba de lo que... Correctamente, correcto. Es la metáfora. Pero por eso estaba explicando lo que era la octava, ¿no? Porque igual hay gente que no sabe lo que es una octava. Entonces queda como descontextualizado, ¿no? Digamos, la afirmación. Y bueno, aquí tenemos... Dime. No, que dice Sandy, sí. No, Luis, fue lo que lo escuché el otro día, vale. Vale. Me estaba asustando, tío, no sé si hemos dicho eso. No, hoy seguro que no. Pero vamos... Dime, parece un rey, ¿no? Un rey mosquetero de estos de España, ¿no? Pues este es Francis Bacon, ¿vale? Inglés. Uf. Sí, inglés. No lo he puesto aquí por una frase, bueno, afortunada que dijo el hombre, que dijo que el mundo moderno, ¿vale? Digamos que comenzó a partir de la invención de la imprenta, la impresión del papel y la fabricación del papel, de la invención de la pólvora y de la invención de la brújula, ¿vale? Entonces, hay algo importante en todo esto, es que nosotros aquí en nuestra historia convencional occidental, evidentemente las atribuciones que tenemos no tienen nada que ver con lo que yo he puesto a la derecha de la imagen, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora, que es que son inventos chinos, todo. Son inventos que vienen de Oriente. Aquí atribuimos la invención de la imprenta a Gutenberg, ¿no? Pero en realidad la imprenta se inventó muchísimo antes en la antigua China, en el Imperio Chino, y al igual que la fabricación del papel. Entonces, pues bueno, aquí podríamos decir lo que nos cuenta gente, estudiosos, ¿no? Académicos, que ya están dando un vuelco, una revisión a todo esto, a la historia de la ciencia, que es que básicamente en Occidente existe una especie de amnesia con todo lo que tiene que ver la ciencia y la tecnología que proceden de Oriente, ¿no? En realidad es como que están ahí en el rincón y vaya usted a saber, ¿no? Bueno, pues el vaya usted a saber resulta que de allí viene muchísima de la tecnología que hoy consideramos moderna. Aunque luego, evidentemente, y ya sabéis que lo hemos hablado en muchos programas antes, esa ciencia que está en Oriente, ¿no? Que procede de Oriente, esto ha sido como un ping-pong, ¿no? Luego, muy probablemente venía de Occidente, pero no del Occidente que conocemos hoy en día, sino de un Occidente un poquito más occidental, ¿no? Ya sabéis que estoy hablando del continente perdido, bueno, de la civilización perdida de Atlantis, ¿no? Que supuestamente pues legó toda esa ciencia y tecnología, sobre todo a todo lo que es el Oriente, ¿no? Y después fue llegando en oleadas de nuevo a Occidente, ¿no? Y bueno, en este caso, ya digo, es paradójico porque básicamente, y creo que bastante acertadamente, pues este tipo, ¿no? Francis Bacon dijo que la civilización moderna comienza a través de la invención del papel y de la imprenta, de la pólvora y finalmente de la brújula, ¿no? Que es la que permite pues, cartografiar de forma detallada la geografía del mundo y, por lo tanto, ir conociendo por dónde nos movemos, ¿no? No hace falta que os explique lo que nos permiten hacer los otros dos inventos porque es obvio, absolutamente obvio, ¿no? Y que está claro que la modernidad llega a través de ellos, ¿no? Entonces, hay otro invento extraordinario que se produjo en la antigua China, en el antiguo imperio chino, que parece que lo desconocíamos por completo hasta hace muy poco tiempo. ¿Has visto que majo
El jarro este, Luis. Me voy a poner yo debajo. ¿Te puedes imaginar lo que es esto? Es cachondo. Sí, esto es para el vino, la cerveza, seguro. Pues lo parece porque es como una especie de tinaja, ¿no? Y ahí están las bocas de los dragones, las ranas abajo, o sapos en este caso, y tienen los dragones como bolitas en la boca. Pues esto es un sismógrafo. Alucina, esto es un sismógrafo antiguo. En teoría los chinos inventaron, bueno, como digo, ¿hasta dónde sabemos el sismógrafo más antiguo? Viene de la antigua China y es este que estáis viendo aquí. Y bueno, es muy interesante porque bueno, esto está montado sobre una plataforma muy sensible al movimiento y entonces, en realidad, cuando se producía una onda, en este caso una vibración sísmica, ¿no? Una onda sísmica, pues caía la bolita dentro del sapo en función de la zona de donde viniera el temblor, ¿no? Así que, bueno, es el primer sismógrafo de la historia y realmente, pues bueno, es como que impresiona mucho porque estamos hablando de algo ya, de instrumentos de medición, que nosotros atribuimos a la era moderna y, sin embargo, aunque aquí lo vemos todo con mucha filigrana y muy adornado de forma muy bonita, ¿no? Muy detallada, pues en realidad es un instrumento, como digo, moderno, ¿no? De precisión moderno, que es como alucinante, ¿no? Imaginarse que en el antiguo imperio chino pues existía un instrumento que nos permitía analizar el tema de los terremotos, ¿no? Los movimientos sísmicos y saber dónde se producían e inclusive también marcaba la intensidad, ¿vale? O sea que, bueno, realmente espectacular algunas de las cositas que vienen de China, ¿no? Pero bueno, es que no tenemos en Occidente, no tenemos nada que envidiar, ¿vale? Alguna vez he mencionado a un señor que viene de la Grecia clásica, ¿vale? Que es Herón de Alejandría. Y la verdad es que lo he mencionado alguna vez porque realmente hoy en día ya se reconoce que el tipo era un inventor genial, ¿vale? Y vuelvo a poner otra vez el paréntesis porque precisamente algunos de los inventos de Leonardo se asemejan mucho a los inventos de Herón, de Alejandría, ¿vale? Y quién sabe, tiene mucha pinta de que así sea, si Herón, a su vez, se inspiró en inventores o en tratados de ingeniería y de tecnología mucho más antiguos que su propia época, ¿no? Porque al final tenemos que recordar que justamente él vivía en Alejandría, ciudad fundada por uno de los, por Alejandro Magno, mejor dicho, ¿no? Lo que pasa que luego, al final, fue Ptolomeo, ¿no? Uno de sus generales que sobrevivió a la muerte de Alejandro, el que construyó la gran biblioteca de Alejandría y el que digamos, dejara el legado, ¿no? De conocimiento que produjo que fuera tan grande a nivel de sabiduría y de concentración del conocimiento de la antigüedad, ¿no? Alejandría. Ciudad de encuentro de culturas, de religiones y por lo tanto, un lugar espectacular, ¿no? O sea, tendría que ser, en su apogeo, tendría que ser un sitio realmente para conocer, ¿no? Cerrando paréntesis sobre el comentario de Alejandría y sobre el comentario de Leonardo y demás, pues fijémonos que hay varias imágenes aquí. La primera, a la izquierda superior, es un invento supuestamente, como digo, de Herón, de Alejandría, que sería una máquina de vapor, ¿vale? Ya sabemos que la revolución industrial en el Occidente, la modernidad, por decirlo de alguna manera, fue impulsada por máquinas de vapor. Entonces, claro, estamos viendo algo aquí, ¿no? Varios miles de años antes de que se produjera la primera revolución industrial en Europa, que nos hubiera permitido, ¿no? O hubiera permitido en aquella época alcanzar cotas tecnológicas como las que hemos llegado a alcanzar pues hace un siglo y medio aproximadamente, ¿no? Entonces, pues bueno, bastante increíble, ¿no? Bastante alucinante según lo que nosotros aprendimos en nuestra época en el colegio o, como digo, en el instituto, en la high school o incluso en las universidades, ¿no? Luego hay varios inventos más por aquí que tienen que ver con diferentes niveles tecnológicos, ¿no?
también con el tema del vapor, pero luego con un dominio de lo que es el agua, la densidad y las presiones. ¿No? Por ejemplo, abajo a la izquierda tenemos una fuente que se hizo famosa porque tenía unos pájaros que cuando iba cayendo el agua, eran unos pájaros mecánicos que cantaban, ¿no? Y generaban unos sonidos, por lo visto, espectaculares. Y esto se producía pues, por todo un sistema mecánico complejo de intercambio de flujo de fluidos y, evidentemente, pues toda una serie de mecanismos que tenían, que realmente lo ves y dices, ostras, pues es que esto no está tan lejos, ¿no? de lo que hemos llegado a conseguir hoy en día, ¿no? Y, bueno, fijaros que hay toda una serie de otras máquinas a la derecha. Hay otra que, bueno, que no está puesta ahí, pero, bueno, el tipo realmente inventó muchísimas cosas, ¿no? Una de las cosas que inventó fue la primera máquina expendedora de la que tengamos conocimiento. Y claro, o sea, imaginémonos lo que era una máquina expendedora en la antigua Grecia, ¿vale? O sea, nosotros las vemos hoy en día y pensamos, ¡buah, esto es lo más!, ¿no? Pero es que ya existían las máquinas expendedoras. Y no solo eso, sino que existen diferentes relatos que nos hablan de autómatas, de robots, incluso de vigías, ¿no? En diferentes fortalezas griegas y demás. Con lo cual, como digo, es algo que a día de hoy todavía tenemos que revisar en profundidad, porque está clarísimo que la historia de la tecnología y de la ciencia es muchísimo más amplia de lo que nosotros, se nos ha vendido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y prueba de ello es la siguiente imagen que voy a poner, ¿vale? A la izquierda vemos lo que se encontró originalmente en una isla griega, la isla de Antiquicera, que es un mecanismo complejo que cuando se encontró, la verdad es que se quedaron alucinados, ¿no? Porque lo encontraron en un pecio, en un naufragio de un antiguo barco griego. Y claro, de repente, pues eso, sacaron este bloque con engranajes, ruedas metálicas y demás. Y claro, los que lo sacaron se quedaron alucinados porque sabían de dónde estaba saliendo, ¿no? Evidentemente, esto llevó un tiempo, ¿no? Hasta que se verificó y tal, pero bueno, a día de hoy está completamente aceptado que esto es un invento de la antigua Grecia. Y no solo eso, sino que estamos hablando de un mecanismo con un nivel de complejidad extremo, ¿vale? Estamos hablando de que es mucho más complejo que un reloj convencional y mucho más preciso, porque al final esto venía a marcar lo que era la posición de distintos cuerpos celestes del sistema solar dentro de un mecanismo complejo, ¿no? A la derecha arriba vemos como una reconstrucción en la que se ven un poco mejor las partes de estos engranajes y estos mecanismos, ¿no? Y o sea, es que, claro, solo ver esto nos tiene que invitar a una reflexión muy profunda, ¿no? Es decir, supuestamente, entre comillas, ¿no? Una vez tenemos esa brújula que hemos visto en el antiguo imperio chino, lo siguiente que necesitamos para poder realizar unas cartografías en condiciones y, por lo tanto, entrar, digamos, en la era moderna, es una medición del tiempo muy precisa. Y supuestamente esto no llegó hasta el siglo XVIII. Y aquí estamos viendo una máquina que tiene más de 2000 años, que tiene un nivel de precisión extraordinario y que no solo podía servir para medir el tiempo, sino que servía para medir la posición de los astros en el cielo, ¿no? Porque al final medir el tiempo es eso, básicamente, ¿vale? Nosotros cuando medimos el tiempo lo que estamos haciendo es medir los intervalos entre la salida y la puesta del sol, los intervalos entre las lunaciones, los intervalos de traslación de la Tierra alrededor del Sol, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pero, al final, dime, Luis. ¿eso también valdría entonces para el toroide de la Tierra plana o no? Broma, ¿eh? Sabía que lo ibas a comentar. Vale, yo estoy hablando desde la perspectiva convencional hoy, ¿vale? Si quieres un día podemos hablar de lo otro. La verdad es que, bueno, cierro paréntesis de lo que has comentado, volviendo a lo de la tecnología, realmente es algo absolutamente extraordinario, ¿no? Supongo que muchos ya alguna vez lo habrán visto, pero yo, bueno, la primera vez que lo vi, me quedé absolutamente perplejo con el tema, ¿no? Fue como, Dios, esto cómo puede ser, ¿no? Que haya sucedido, ¿no? Abajo a la derecha
se ve un poquito mejor cómo queda reconstruido el aparato, ¿no? Y os digo que es algo absolutamente extraordinario, ¿no? O sea, de un nivel de detalle increíble. Incluso se discute que aparte de movimientos planetarios existían el cálculo de alguna de las lunas de Júpiter y de Saturno, ¿vale? Ahí metido. Aún no está claro. Han habido varias propuestas de reconstrucción del aparato. Lo que sí que está claro, como digo, es que requiere de una precisión, o sea, un nivel tecnológico muy alto. O sea, esto no es... no estamos hablando de algo baladí. Estamos hablando de un dominio de la metalurgia, de un dominio de la ingeniería, de una capacidad de cálculo y, por lo tanto, de conocimiento de los astros, ¿no? De los movimientos celestes y una integración de todo ese conocimiento de forma que podamos replicar esos ciclos de forma precisa, ¿no? Por lo tanto, ya no solo es un conocimiento del cielo, sino que también estamos hablando de un conocimiento metalúrgico, de un conocimiento de ingeniería tecnológico y todo eso está integrado en esta máquina, ¿no? Entonces, pues bueno, en realidad, como digo, invita a la reflexión profunda. O sea, viendo esto, viendo lo de Herón de Alejandría, viendo la jarra con las ranas, ¿no? De la antigua China y demás, evidentemente existe una historia que no nos han contado, que es mucho, mucho más alucinante de lo que nos podamos llegar a imaginar. Y yo creo que en los próximos años van a continuar saliendo descubrimientos de este tipo, sino inclusive mucho más chocantes, que nos van a permitir hacer una revisión más profunda de dónde venimos, qué es lo que se quedó atrás, ¿no? Y, por lo tanto, comprender un poquito mejor hacia dónde vamos, porque ya sabéis que si no sabemos exactamente dónde venimos, ¿no? o desconocemos nuestras raíces concretas, de alguna forma han sido tergiversadas, pues al final lo único que hacemos es dar bandazos, ¿no? Porque estamos construyendo en función de una memoria que está sesgada, ¿no? Y bueno, pues al final, evidentemente eso va a condicionar muchísimo en la dirección que vamos a tomar en el futuro, ¿no? En la siguiente imagen vamos a ver precisamente la reconstrucción de un autómata que viene de la antigua Grecia, ¿no? Que ha sido reconstruido en un museo tal cual se describe en los manuales de la antigua Grecia, ¿no? Que aparecía que supuestamente era un autómata, un robot, si queréis, el primer robot de la historia, entre comillas, vuelvo a decir, porque primero se dijo que el primer robot de la historia lo había construido Leonardo da Vinci, que era como una especie de león, ¿no? Muy interesante, ¿no? Que está descrito en sus manuscritos y tal, y está muy bien detallado, pero es que este está escrito también y además solo utilizando digamos, la parte tecnológica que ya hemos observado en el mecanismo de Antiquitera y digamos, en todo lo que se ha conservado sobre Herón de Alejandría, pues es totalmente factible que lo hubieran construido, ¿no? Así que era una especie de robot autómata que lo que hacía era servir vino a los invitados, ¿vale? Y bueno, tenía pues ese sistema para servir el vino cuando convenía, ¿no? No deja de ser alucinante, ¿no? Ahí me tiene anonadado, ¿no? Que por fin estén saliendo estas cositas. Y como digo, en la antigua Grecia se habla no solo de este tipo de robots o de autómatas, sino de robots o autómatas que eran capaces, o sea, que eran como especie de vigilantes guerreros, ¿vale? Incluso gigantes, autómatas gigantes, ¿vale? Que defendían murallas y que eran capaces de repeler ataques del ejército y demás. Por lo tanto, estamos hablando, como digo, de un capítulo o varios capítulos de la historia de la ciencia que están pendientes de ser redescubiertos y que son absolutamente asombrosos, ¿no? De Grecia, o de Hélade, nos vamos al antiguo Egipto y estos tres sí que los conoces tú, Luis, que los has visto varias veces. ¿Luis? Sí, ¿no? ¿Estás por ahí? Sí. Los conoces, ¿no? Sí, tengo figuritas de estos por casa. Que son Osiris, Isis y Horus, ¿no? Esa tríada de dioses egipcios, esa trinidad de dioses egipcios, que al final está representada por un triángulo, que bueno, no lo he puesto aquí, pero nos podemos ir a este cuadrado que tenéis a la derecha,
que viene de la antigua China, que fijaros que está conformado por distintos triángulos, ¿vale? Entonces, estos triángulos tienen 3 lados distintos. Uno que mide 3, como podéis ver, el corto, otro que mide 4 y el largo que mide 5, ¿vale? Pues este sería el triángulo isíaco, denominado triángulo isíaco, triángulo sagrado en el Antiguo Egipto, que básicamente está demostrando otra cosa que a nivel histórico, científico, se atribuye a Pitágoras, pero ya lo hemos comentado alguna vez, que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Que tiene que ver con los triángulos rectángulos y cómo se calculan los ángulos y demás. Y que en realidad, pues bueno, pues esas tríadas llamadas tríadas pitagóricas, esos números que encajan dentro de este teorema de Pitágoras, pues resulta que ya se conocían no solo en el Antiguo Egipto, sino ahí arriba lo que tenemos es una tablilla de Babilonia, ¿vale? En que es la tablilla Plimpton, y ahí pues estamos viendo, aunque no lo entendemos, al menos yo no lo puedo leer, los que sí saben lo han decodificado y lo que hay son precisamente tripletas pitagóricas, ¿no? O tripletas que demuestran el teorema de Pitágoras, ¿no? Mal llamado, como digo, porque en realidad no viene de la antigua Grecia. Estamos viendo que por lo menos se conocía en Egipto, en Babilonia y la antigua China. Un poquito antes, eso es de un tratado que es un poquito antes de que Pitágoras publicara el suyo, ¿vale? Entonces, bueno, pues la verdad es que es bastante chocante, ¿no? Volvemos a lo mismo. Y al final, en realidad, las tripletas pitagóricas también se conocían en la antigua India, ¿vale? Que ahora luego pasaremos a hablar de la historia de algunos de los pequeños detalles de capítulos perdidos de la historia de la India, ¿vale? Pero que en realidad estamos viendo algo que tiene que ver con el desarrollo después de la geometría, evidentemente de las matemáticas superiores, más adelante, evidentemente estamos hablando mucho más adelante, pero que es fundamental, o sea, es decir, sin este teorema no se entienden luego el desarrollo que se produce para llegar a las matemáticas superiores, ¿no? Hoy he visto unas fotos de Egipto que representaban el Wi-Fi, flipa. Fotos con Wi-Fi. O sea, imagínate si estaban avanzados estos. Pues yo esas no las he visto, pero te puedo decir que hay artefactos, por llamarlo de alguna manera, si quieres artefactos o podemos llamarle objetos bastante curiosos que están fuera de la historia. Y algunos de ellos los tiene una persona que estuvo en 2009 en Barcelona, un señor que es cuidador de lo que es el Museo de la Casa Real de Habsburgo en Austria, Klaus Dona, no sé si te suena. Vaya Sí. personaje con las calaveras. Bueno, él cuando vino a Barcelona trajo entre otras cosas, el fragmento de un hueso de un supuesto ser humano de proporciones gigantescas, ¿vale? Luego trajo la reproducción de un disco, bueno, que estaba representando un conocimiento totalmente fuera de lugar, ¿no? Desconocido, por decirlo de alguna manera, a nivel de civilización y demás. Y después, además, bueno, pues yo tuve el placer de poder hablar con él tranquilamente, ¿no? Y él no solo tenía algunos objetos, que podríamos decir, que demuestran que la historia de la ciencia está fuera de lo que nos han contado, sino que conocía a coleccionistas de colecciones privadas que tienen bastantes objetos de este tipo, pero los tienen ocultos, ¿vale? Porque, bueno, al final lo que no quieren es que haya, bueno, pues una ridiculización, toda una serie de cosas que ocurren, ¿no? Cuando aparecen este tipo de cosas que sabemos que pasan y entonces, bueno, les da igual, ¿no? O sea, ellos lo tienen en su colección privada, saben que eso es real y es más, el propio Klaus, pues bueno, pues tiene algunos objetos muy, muy interesantes, ¿no? Una de las cosas que trajo fue como una especie de pirámide, ¿no? Como la pirámide que aparece en los billetes de $1 de Estados Unidos, que la encontró en Ecuador, en un lugar, en un yacimiento que le llaman el cementerio de los gigantes, ¿vale? Estuvieron haciendo las excavaciones y precisamente esa pirámide, lo interesante que tiene es que en la parte trasera
si uno lo mira con infrarrojos, resulta que aparece una constelación, que es la constelación de Orión, pero solo se ve perdón, con infrarrojos no, con luz ultravioleta. Solo se puede observar cuando uno pasa una lámpara de luz ultravioleta, ¿vale? Está hecho con una tecnología desconocida, al menos por nosotros, y realmente es absolutamente curioso e interesante, ¿no? O sea, y de estas cosas, pues hay muchísimas, muchas más de las que nos podamos llegar a imaginar. Hoy yo estoy solo comentando aquellas que la ciencia y el revisionismo histórico aceptado, ¿no? Digamos que ya han incorporado de forma normalizada a su discurso, ¿no? Pero bueno, ya digo que hay muchísimo más de lo que nos podamos imaginar que está ahí oculto, ¿no? Y como digo, pues Klaus es una persona que tiene acceso a muchos de estos objetos y cuenta cosas absolutamente increíbles, ¿no? Por internet corre un vídeo que hicieron con Nassim Haramein, si no recuerdo mal, en el que se ven grabados que proceden de culturas precolombinas, donde se ven claramente objetos de lo que llamaríamos hoy de propulsión de antigravedad, ¿no? Con seres en escafandras extrañas y tal, que bueno, que eso tampoco debe sorprendernos mucho porque ya existen representaciones que yo no lo he puesto ya aquí porque no nos daba tiempo de verlo. Otro día sí, si queremos lo podemos ver, ¿no? Lo que se denomina los antiguos astronautas, que realmente, pues bueno, pues parece muy claramente que están metidos en una especie de trajes, por lo menos como de buzo. Ya no digo de astronauta, ¿vale? Para que no salte nadie pensando que estoy hablando de según qué, pero que sí que es cierto que desafían por completo el paradigma histórico-científico que tenemos hoy en día, ¿no? Que, bueno, realmente pues es algo que se tiene que revisar con calma. Y hablando precisamente del tema de los antiguos astronautas y demás, vamos a hablar un poquito más de lo que es la cultura hindú, ¿vale? Porque justamente en los tratados antiguos de la India, pues resulta que nos encontramos con tratados de astronáutica, ¿vale? Así tal como suena, y nos encontramos con tratados de ingeniería de vehículos que surcaban el cielo, ¿vale? Y a estos vehículos los denominaban vimanas. Aquí vemos como una especie de reproducción de lo que sería un vimana según está descrito en los textos antiguos, ¿no? O sea, imaginémonos un aparato que es capaz de desafiar la gravedad y que además, una de las cosas curiosas o muy interesantes que explica es que funciona con metal mercurio, ¿no? O sea, en fin, o sea, como digo, hay muchísimo, muchísimo que nos queda por descubrir que está ahí fuera. Vamos a ver un traguito de zumo verde. Y que va a desafiar, como digo, nuestra perspectiva, nuestro paradigma de lo que es la civilización en la que vivimos y de en qué contexto vivieron nuestros antepasados en los distintos lugares del mundo, ¿no? Y hablando de la India, nos saltamos de los vimanas y nos vamos a hablar precisamente de lo que ha comentado Luis, de las matemáticas védicas, ¿vale? Las matemáticas védicas que justamente, pues, la verdad es que estuve impartiendo unos talleres hace unos cuantos años, justamente que es lo que habla Luis, ¿no? Que aquellos que que veáis el taller, que compréis el taller, pues me vais a ver bastante más jovencito. Y que es muy interesante. ¿Qué son las matemáticas védicas? Pues mirad, las matemáticas védicas es un sistema de cálculo, por decirlo de alguna manera, es una agrupación de métodos, de distintos métodos, distintos sutras que se llaman, que proceden, son métodos operativos, que tienen más de 5.000 años de antigüedad, ¿vale? Y que supuestamente fueron inventados por los brahmanes. Entonces, es un conocimiento que también, en realidad, fue olvidado y fue redescubierto hace, no llega a un siglo, de nuevo en la India. Y bueno, pues a partir de ahí, pues se ha estado enseñando en las escuelas hindúes y demás. Y bueno, muchas de las personas, de los ingenieros, de los físicos, de los matemáticos hindús, que son muy brillantes
que están en sitios como pues, la NASA, como el MIT, como Caltech, como pues, Silicon Valley y demás, pues se han formado con este método de matemáticas, ¿vale? ¿Y qué es lo que trae esto? Que es muy importante, ¿vale? Pues mirad, estos 16 sutras o métodos operativos que tienen las matemáticas védicas son extremadamente interesantes porque supuestamente los brahmanes lo que hicieron fue, evidentemente, ya sabéis que los brahmanes son personas que, digamos, están en la rama mística, ¿vale? De todo lo que es la cultura hindú, y lo que hicieron fue una introspección profunda respecto a cómo, digamos, nuestro consciente y nuestro inconsciente pues aplicaban las matemáticas, ¿vale? Entonces, una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando las aprendí, las matemáticas védicas, es que me di cuenta súper rápido, viendo los distintos métodos operativos, estos 16 sutras, ¿vale? Que no quiere decir que sean operaciones concretas cada sutra, sino que cada sutra, que son distintas frases, que hoy no lo vamos a ver porque es larguito, ¿vale? Pero vamos a ver algún ejemplo de los cálculos. Digamos que nos permite ser aplicado en diferentes operaciones matemáticas, ¿vale? De alguna forma son como reflexiones que parten de ese conocimiento integrado de las cosas que permiten que se apliquen diferentes operaciones, ya sea multiplicaciones, divisiones, sumas, restas, raíces cuadradas, trigonometría, etcétera, ¿vale? Entonces, una de las cosas que a mí más me atrajo de este sistema de cálculo, ¿vale? El primero es que de repente es como reconvertir aquello que tenemos en nuestro coco respecto a las matemáticas, porque dejas de sentirte un poco cenutrio, ¿no? Al menos a mí me ha pasado muchas veces en la clase de matemáticas en algún momento, ¿no? Y te das cuenta de que si sigues estos sutras, estos métodos operativos, resulta que eres capaz de realizar unos cálculos increíbles en un tiempo espectacular, ¿vale? Entonces es como que dices, bueno, ¿y cómo es que esto no me lo enseñaron en la escuela? Pero si esto es tremendo, o sea, estoy cambiando mi forma de pensar. Y es espectacular, digo, porque al final lo que te permite es trabajar, que os voy a poner la imagen para que lo integremos mejor, trabajar con los dos hemisferios del cerebro, ¿vale? Tenemos el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio del pensamiento lógico, es el hemisferio que nos permite hacer cosas concretas, y luego tenemos el hemisferio derecho, que es el de la creatividad, el hemisferio holístico, que es el que permite, pues eso, digamos, tener una capacidad de pensar mucho más expansiva, nos permite, pues, realizar o aterrizar, digamos, la expresión artística, ¿no? Que es, de alguna forma, estamos yendo a niveles mucho más elevados si estamos hablando desde un punto de vista energético, ¿no? De la persona. Entonces, las matemáticas védicas lo bueno que tienen es que te permiten integrar los dos hemisferios del cerebro. Es decir, no solo vamos a hacer cálculos matemáticos como el hemisferio izquierdo, que esto es lo que nos han enseñado en Occidente, ¿vale? Y esto es lo que hace que las matemáticas se conviertan en algo tedioso y absolutamente agobiante, ¿vale? Y en cambio, vamos a utilizar los dos hemisferios, porque en algunos momentos estaremos trabajando con el hemisferio izquierdo y luego estaremos trabajando con el hemisferio derecho, porque esos sutras, esos métodos que, digamos, operativos que aterrizaron los brahmanes, precisamente están fundamentados en el procesamiento que tenemos en el hemisferio holístico, en el hemisferio derecho, ¿vale? En el pensamiento creativo. Entonces, claro, es como que te cambia por completo la forma de ver las matemáticas, porque de repente estás integrando los dos hemisferios del cerebro, ¿no? Que al final, lo he dicho muchas veces, pero lo repito hoy, ya sabéis que el cerebro es el aparato telefónico, ¿vale? No es la mente, ¿vale? Según los diferentes movimientos místicos alrededor del mundo, la mente es algo que está por encima, ¿vale? Tenemos diferentes cuerpos energéticos. No voy a entrar a explicarlo hoy porque lo he explicado muchas veces. Tenéis otros vídeos en el canal de la Caja de Pandora en los que hemos hablado de este tema, ¿vale? Pero sí que es muy importante entender que siempre que seamos capaces de potenciar un trabajo conjunto de los dos hemisferios, vamos a mejorar muchísimo nuestra capacidad de aterrizar las cosas en el mundo, ¿vale? Porque al final, digamos que la sociedad moderna
nos ha arrinconado hacia el hemisferio izquierdo para someternos, ¿vale? Para someter nuestra creatividad, nuestra capacidad de avanzar, de generar cosas distintas, nuestra capacidad de ser diferentes, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, pues, claro, de repente, las matemáticas, que son el instrumento, el alma mater de toda la ciencia, ¿vale? Porque todo se construye en función de las matemáticas, ya lo sabemos, esto lo llevamos viendo desde el día 1 en este programa que estamos haciendo, pues de repente, qué novedad que somos capaces de utilizar las matemáticas con los dos hemisferios del cerebro, ¿vale? Es increíble. Entonces, como decía, una de las cosas que sorprende muchísimo, y vamos a ver algún ejemplo ahora, es que el cálculo es hasta un 1700% más rápido que los sistemas de cálculo tradicionales, ¿vale? En cuanto aprendáis algunos de los sutras y algunos de cómo se aplican estos sutras en diferentes cálculos, os vais a dar cuenta que a veces os es más fácil calcular a vosotros una multiplicación, una división o según qué, que meterlo en la calculadora, ¿vale? Es tan rápido que no necesitas la calculadora a veces, ¿vale? Tan rápido es increíble. Y como estaba comentando, y esto es muy importante, ¿vale? Al integrar los dos hemisferios, lo que estamos haciendo es potenciar la vertiente espiritual de la persona. Evidentemente, la vertiente espiritual y, como digo, la conexión con la vertiente física, ¿vale? O sea, lo que está arriba está abajo y lo que está abajo está arriba, bien conectado, ¿vale? Este es el tema de las matemáticas védicas. Y ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a ver un par de ejemplos. No sé si me da tiempo, Luis, porque supongo que habrá preguntillas por ahí, ¿vale? Yo te quería comentar que tengo Sí. el vídeo de video aquí puesto por si quieres que lo ponga unos minutos. Ah, vale, ponlo. ¿Lo pongo? Vale. Venga, ponlo. Compartir pantalla, pestaña de Y Chrome. luego yo pongo los ejemplillos, si nos da tiempo. Vale. 4 más 12 más 4, 15 más 4, 5 segundos. Estamos ahorrándonos, ¿qué? Una quinta parte del tiempo, perdón, 4 quintas partes del tiempo, ¿de acuerdo? Es mucho tiempo. Otro ejemplo, dime. Donde esto no es producción al 10, ¿no? Porque son 2 pares y 2 pares. Bueno, pero fíjate, tienes 4 y 4 son 8 y 2, 10, 17. Por eso es inmediato, pero claro, tienes que ver Aquí se trata de buscar los complementarios, ¿vale? Buscar los complementarios que te ayuden a sumar 10, ¿vale? En este caso, a ver, he hecho la trampilla de que justo os había puesto lo de agrupar más de un número y os he puesto este aquí en medio que cuesta un poco más de ver, pero me parece que lo habéis visto bastante rápido en general, ¿eh? ¿Y este qué tal? 42, exacto. ¿Vale? Si uno intenta comenzar de aquí, sumarle el 7, etcétera, cuesta. Pero si uno coge el 29, le suma el 1, ya te vas a 30 y automáticamente los otros dos es rápido. Siguiente ejemplo. ¿Qué tal? Muy bien. Cada vez más rápidos, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Ya te digo. Rapidísimo, ¿eh? Y el último ejemplo. Muy bien, muy bien, muy bien. Podíais haber tardado más, porque había varias trampitas aquí, pero habéis sido bastante rápidos, ¿eh? Bueno, pues esta es la formación que tenemos en Aulas Pandora, por si queréis. Continuamos. Mira, Luis, perfecto, porque has puesto el tema de, precisamente, que estaba hablando de sumas, ¿vale? Sumas y luego se aplican restas también. Y ahora no sé si está compartida la pantalla todavía. Sí, la tienes ahora ahí, para ti. Perfecto, pues voy a enseñar un par de sutras más, ¿vale? Este se llama multiplicar por defecto de una base. Y como veis aquí tenemos 98 al cuadrado, que significa multiplicar 98 por 98, ¿vale? Esto automáticamente cogeríamos la calculadora y diríamos, no, espérate, con la calculadora. Pues mirad qué fácil es, súper fácil, ¿vale? Primer paso. Lo que hacemos es entender cuál es la base desde la que vamos a trabajar, ¿vale? 98 está muy cerca de 100 y, por lo tanto, vamos a trabajar con la base 100. Entonces, lo primero que vamos a ver es que 98 está a distancia de 2 de 100, ¿vale? Fijaros qué fácil. Lo único que hacemos es, a 98 le restamos la diferencia de la base, ¿vale? Y, tenemos ese 2 de base, entonces lo multiplicamos por sí mismo. 2 por 2, que son 4.
y esa diferencia de la base multiplicada por sí misma la restamos. Y entonces, perdón, lo he dicho mal, tenemos esa diferencia de la base que son 2, la restamos por un lado, que son 96, ahora sí, y por otro lado, esa diferencia al cuadrado, o sea, 2 por 2, que son 4, ¿vale? Y fijaros que ya lo tenemos, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es rellenar el dígito que nos falta delante del 4 y tenemos ese 9604, que es la respuesta de 98 al cuadrado, ¿vale? O sea, es súper sencillo, o sea, realmente es como que no te da tiempo ni a pensarlo. Pim, pam, ya está, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo que es súper fácil también, que es cuando elevamos al cuadrado un número acabado en 5, ¿vale? Otra vez tenemos un número gordote. Fijaros que antes hemos visto un número que trabajamos cerca de la base. Esto es porque en función del número que tengamos, a veces nos conviene trabajar desde esa base, que en este caso era 100, porque está más cerca de 198, y en este caso vamos a utilizar un sutra distinto para poder hacer la multiplicación más rápido todavía, ¿vale? Porque si aquí tuviéramos que llegar hasta la base, tenemos una distancia de 15 y entonces ya no es tan fácil como cuando la distancia es de 2, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Fijaros qué sencillo que es. Cogemos el primer dígito del número que tenemos, en este caso es 8, y le sumamos 1. Y tenemos 9, ¿vale? Entonces, cogemos el primer dígito otra vez, que es 8, lo multiplicamos por 9 y nos da 72, ¿vale? Y aquí ya tenemos dos primeros dígitos de la respuesta. Y al final, el tercer paso, que siempre es común cuando elevamos un número al cuadrado, que es multiplicar 5 por 5, que es 25, que son los dos últimos dígitos de la respuesta, ¿vale? O sea, está chupadísimo. O sea, en realidad aquí, si nos sabemos tablas de multiplicar, sabiendo que 8 por 9 es 72, ya tenemos la respuesta, ¿vale? 7.225. Si tenéis una calculadora a mano, lo podéis comprobar. Y claro, esto es rapidísimo, es fundiendo. Entonces, cuando vas practicando estos sutras, estos métodos, en realidad, pues bueno, adquieres una agilidad y en un tiempo muy rápido. Es decir, a la que llevas 1 horita, 2 horitas haciendo este tipo de cálculos, te das cuenta de que tu forma de pensarlo, tu forma de aterrizarlo, por decirlo de alguna manera, ha cambiado por completo. De hecho, una de las cosas que a mí me sorprendió y la verdad que me alegró mucho dentro de estos sutras, en las operaciones matemáticas, es darme cuenta de que algunos de los sutras yo ya los aplicaba cuando era pequeño en cálculo mental, ¿vale? Lo que pasa es que no me lo enseñaron en el colegio. Y eso es precisamente por lo que explicaba, porque los brahmanes cogieron estos sistemas que procedían directamente de la forma de procesar que todos tenemos desde un punto de vista holístico, ¿vale? Por lo tanto, no os sorprenda que estos métodos de cálculo os fueran naturales cuando erais pequeños y que luego sencillamente os dijeran que no lo hicierais así o que no se hacía de esta forma, etcétera, etcétera. Bueno, lo que ya sabemos, que te capan la capacidad de pensar desde un punto de vista mucho más integrado, ¿no? Y por último vamos a ver otro ejemplo, en este caso de división, ¿vale? Que es un sutra que se aplica cuando divides por 99. Fijaros el pedazo de número que tenemos aquí, que es 121.314, y vamos a dividir por 99, ¿vale? El primer paso, se cogen los dos primeros dígitos que se quedan tal cual, que es 12. Segundo paso, cogemos los dos primeros dígitos y los dos dígitos siguientes y se suman, ¿vale? 12 más 13, 25. Y ya tenemos dos dígitos más de la división, del resultado final. Y como tercer paso, cogemos estos dos últimos dígitos que hemos sumado, que es 25, y le sumamos los dos últimos dígitos, que son 14. Y tenemos 39. Pues ya está. Ya está la división de 121.314 entre 99, ¿vale? Es 1.225,39 periodo. Fijaros lo increíble, o sea, ¿qué os cuesta más, teclear esto en la calculadora o hacerlo así como os he explicado? Pues yo creo que es mucho más rápido mental si ya controlas un poquito el sutra, ¿no? Y esto es un poco, algunos detallitos de lo que es la formación, que yo creo que, ya os digo, que merece mucho la pena y que os va a cambiar no solo el concepto que tenéis de las matemáticas, sino que os va a permitir integrar el cálculo numérico y, por ende, la concepción que tenéis de los números y de cómo estos se integran con el mundo de una forma totalmente distinta porque lo vais a hacer desde los dos hemisferios, ¿vale? Y esto es una forma de ayudar a vuestra consciencia a integrar
como decíamos, lo que está abajo con lo que está arriba y lo que está arriba con lo que está abajo. Es decir, lo material con lo espiritual, el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Esto es fundamental. Y es por ello que como digo, estos hindús que estudian en las escuelas en las que enseñan matemáticas védicas, pues bueno, pues luego evidentemente la apliquen donde lo apliquen, porque luego esto evidentemente tú ya has generado tu circuitería interna en tu cerebro, ¿vale? Pues lo puedes aplicar en todos los campos que no os podáis imaginar, ¿no? Y esto sería un poco algunos pequeños ejemplos, aparte del que ha puesto Luis, ¿no? De lo que vais a encontrar en esta formación, que ya os digo que es muy potente, muy, muy potente. Y no sé, Luis, si por ahí tenemos preguntas respecto a lo que hemos visto hoy. Sí, si alguien quiere preguntar, que pregunte, pero antes vamos a poner en pantalla, voy a compartir pantalla el tema de que la gente vea. Es decir, entráis, para los que me escucháis en audio, en Spotify, en iVoox o simplemente en YouTube y no miráis pantalla, pues entráis en aulaspandora.com, buscáis autor, en este caso Adrián, y entráis dentro de la formación online Matemáticas Védicas, el sistema de cálculo más rápido del mundo. Y como este vídeo, quiero decir, este taller yo estuve, lo he editado, lo he grabado y también participé, os puedo decir que en el momento que lo estás haciendo, toda la gente que estábamos en la sala participábamos cada vez más y era más rápido. Era como que te ibas picando, ¿no?, con el resto de la sala. O sea, que es muy divertido ver cómo la gente enseguida va yendo súper rápido. Entonces yo os lo recomiendo. Y bueno, aquí tenéis un poco la estructura si queréis saber. Pero lo que siempre os digo, tenéis un botón de, ¿cómo se llama esto? WhatsApp, que si tenéis algún problema a la hora de adquirir cualquier formación o cualquier producto, podéis llamar por teléfono directamente al número o mandar un WhatsApp de texto o audio para que podamos en cualquier momento subsanar cualquier cosa que pueda pasar en la página web. Entonces, pues nada, ya tenéis aquí en Aulas Pandora la nueva formación 2022. ¿Por qué este año, Adrián? ¿Por qué no otro? Pues bueno, yo creo que porque hemos atrapado este año, ¿no? Porque esto lo teníamos desde hace mucho tiempo, lo que pasa que siempre vamos encabalgados, ¿no, Luis? Sí. Y este año, si todo va bien, también lanzaremos la formación de construcción simbólica, que es algo que en su momento también hice, lo que pasa que la vamos a lanzar evidentemente modernizada, con todo lo nuevo y todos los descubrimientos que he ido haciendo estos últimos años y que es también extremadamente potente y en su momento, pues bueno, ya llegará, ¿no? Va a tardar todavía un tiempo, pero bueno, de momento tenemos este curso de matemáticas védicas que yo creo que yo en su momento hubo muchísima gente que me pidió que lo hiciéramos online. Lo que pasa que, bueno, yo como sabéis me retiré a investigar, me cerré en la cueva y he estado 8 años metido en la cueva, ¿vale? Y realmente, pues bueno, pues ahora yo creo que ha sido un buen momento para relanzarlo, para volverlo a poner en movimiento y que es algo que siempre está ahí, que es muy potente y que de verdad que os recomiendo mucho porque a mí, ya os digo que en el momento en que yo me puse a estudiar matemáticas védicas en serio, que más lo estuve haciendo en una escuela online en la India y demás, y bueno, luego evidentemente pues estuve siguiendo varios cursos más, ¿no? Me cambió por completo la concepción del cálculo numérico y de las matemáticas en general. Ah, mira, Sandy está por aquí comentando algo, ¿no? Excelente ponencia, Adrián. Qué bien. Gracias, Sandy. Dice José, me encantó. Lo triste es cuando doy clases, bastantes alumnos suman contando con los dedos y restan de terror. Bueno, eso pasa, eso es normal porque precisamente, qué bien, muchas gracias a todos los que estáis comentando. Fantástico, fantástico. José Hugo, mira, sí, parece que tú das clases de matemáticas, ¿no? Pues es algo muy importante para conocer desde como herramienta pedagógica, porque de verdad que muchos de los chavales que le tienen susto a las matemáticas en el momento en que les enseñas a utilizar estos métodos, de repente le pierden el respeto por completo, ¿vale? Es como que de repente, porque al final, de alguna forma, nos enseñan solo un camino para realizar un cálculo, cuando existen muchos distintos. Esta es la gran enseñanza, ¿no?, de las matemáticas védicas, es decir, uno puede sumar o restar desde muchas perspectivas distintas. Entonces, cada uno
elige el método operativo que mejor le casa con su forma de procesar la información, ¿no? Y de ahí que sea holístico. Entonces, es muy bonito porque cuando avanzas en la formación te das cuenta de que hay personas que están utilizando métodos totalmente distintos para calcular lo mismo y que, sin embargo, los dos lo han hecho súper rápido, ¿no? Y esto es porque cada uno de nosotros somos distintos, pero al final, ¿no? Nos une ese conocimiento innato de las matemáticas. Todos sabemos operar con los números, los conocemos desde que nacemos y esto ya lo están demostrando desde hace algunos años a nivel de estudio científico y ya sabemos que, bueno, que a posteriori todavía va a salir mucho más, ¿no? Y que es bonito ver que como personas que se han sentido estigmatizadas por las matemáticas en algún momento dado, de repente, ¿no? Cambian por completo su concepto de los números y vuelven a reconciliarse con esta forma de ver el mundo y, bueno, con todo lo que es algo que nos es innato, ¿no? Como digo, que es el cálculo numérico y la comprensión de los números y el mundo. No sé si por ahí hay alguna pregunta más. He visto que, bueno, muchas felicitaciones hoy, o sea que os doy las gracias también, porque al final el programa lo hacemos entre todos y creo que ha sido muy interesante. Sí, revisarlo. Preguntas, no han entrado más, sino felicitaciones. Pero bueno, ahí está el tema. También es importante otro día, cuando volvamos otra vez a las matemáticas habituales, pues que vuelvan a preguntar. Pues, claro, por supuesto. Esto, cuando queráis, podéis volver a preguntar. Eso está ahí en el aire. Lo iremos recordando que está ahí disponible. Ahí, pues a disfrutar, familia. Si cogéis el curso de las matemáticas védicas, vais a ser unos maestros de las matemáticas. Y algunos dirán, ¿para qué no? Habiendo ordenadores y calculadoras, ¿no? Digo, pues porque te hace más inteligente, chaval. Que se expande la conciencia. Que te hace ese es el tema. Ese es el tema, Luis. La expansión de la conciencia. Ahí la has dado. Esa es la clave. Tía, mira, lo he analizado, ¿eh? Sí, señor, ¿no? Pero bueno, al final esa es la síntesis de todo el programa que hemos hecho hoy y del final que hemos discutido es este tema, la expansión de la conciencia. Al final, ese es el hilo conductor de todos los programas que hacemos. Ahí está. Pues Adrián, pues muchas gracias. ¿De aquí a 15 días que tienes ya algo pensado o te lo estás pensando todavía? Pues no, la verdad es que siempre hay temas, porque hay unos cuantos temas que están pendientes, pero la verdad es que no había decidido ninguno en concreto, así que bueno, daremos la sorpresa y en 15 días nos volvemos a ver con otro programa interesante. Pues muchas gracias, Adrián. Nos vemos. De nada, Luis, y gracias a todos los que nos han seguido. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, familia, vamos a entrar ahora ya con el siguiente ponente, pim pam, el señor Loro. Voy a poner aquí